vídeo correspondiente al bloque quinto de la asignatura Grandes Núcleos de la Teología Fundamental, Revelación y Fe. Pasamos a presentar este bloque quinto, que a diferencia de los anteriores consta únicamente de un solo tema. Estamos en el tema noveno del programa de la asignatura, titulado La revelación divina en el progreso que va del Vaticano I al Vaticano II. En este tema abordamos lo que es la actualidad del concepto de revelación, por tanto debería ser el resultado de su estudio actualizarnos nosotros acerca de cómo se entiende en la teología católica actual este concepto. Y cómo se entiende el resultado de todos los trabajos, muchos trabajos realizados a lo largo del pasado siglo, la teología del siglo XX. En concreto, el paradigma, nuevo paradigma, es el que aparece ya en la Constitución Dei Verbum del Vaticano II. Por tanto, a esto vamos a dedicar el tema, a mostrar cuál ha sido ese desarrollo teológico que ha llevado a nuestra Iglesia, a nuestra teología, a evolucionar en el concepto o en la comprensión que tiene del concepto de revelación desde la Constitución Dei Filius del Vaticano I hasta la Dei Verbum del Vaticano II. En el tema, pues como en los anteriores, intentamos, aunque sea solo panorámicamente, dar cuenta de esta evolución. Los apartados del tema, por tanto, en primer lugar, autores que han sintetizado esta evolución, como puede ser fundamentalmente el teólogo alemán Max Segler, que es el autor de ese modelo, esa tripleta, que nos permite pues dar razón de cómo, de las distintas formas de entender la revelación, tres formas en concreto que se han dado a lo largo de la historia de la Iglesia y de la teología. A continuación, pues entraremos a presentar la revelación en el Vaticano I, en la Dei Filius. En un tercer momento, la teología entre los concilios, de un concilio al otro, qué factores han hecho evolucionar la teología de la revelación, y finalmente pues expondremos, incluso pues con una presentación de la historia del texto y una exégesis de ese texto del capítulo primero de la Dei Verbum. ¿Cómo vamos a evaluar la parte práctica de este bloque? Pues yo recomiendo, como en los anteriores, en primer lugar, la lectura de los apuntes de este capítulo noveno. A continuación, recomiendo o bien cualquiera de los autores de acompañamiento, la parte que le dedican al desarrollo de la revelación de un concilio al otro, o en concreto pueden ustedes emplear y leer el texto del teólogo catalán Pierre Ninot, Salvador Pierre Ninot, en concreto las páginas que él dedica al concepto católico de revelación, del Vaticano I al Vaticano II. Esto lo tienen ustedes en la Teología Fundamental de Pierre Ninot, incluso pues si manejan si no ha variado la paginación, la edición que yo manejo es de la página 245 a la 252, y también unas páginas que él dedica al principio, de la 36 a la 41. Lo tienen ahí en los apuntes y en la bibliografía. Junto a esto, vamos a detenernos o vamos a estudiar, a leer y a comentar en este bloque un famoso artículo de Karl Rahner, que fue una conferencia que dio en la Facultad de Münster, con motivo pues de recibir el doctorado honoris causa de aquella facultad, y lo tituló Observaciones sobre el concepto de revelación. Está publicado este texto de esta conferencia en ese libro conjunto Rahner-Ratzinger, Revelación y Tradición. Pues la parte primera, que la escribe Rahner, es el texto de esta conferencia. Observaciones sobre el concepto de revelación. ¿Cómo vamos a evaluar? Pues vamos a evaluar con un guión que ustedes contestarán por escrito y que consta de tres preguntas. La primera es comparar los proemios
de las dos constituciones que nos interesan, de Dei Verbum y de Dei Filius, o de Dei Filius y Dei Verbum, como ustedes quieran. Una comparación entre los dos proemios. La segunda pregunta, la segunda tarea, comparar, ahora sí, Dei Verbum, capítulo 1, con la anterior, el capítulo 2 de la Dei Filius. Y ahí, pues ya ustedes, aunque sea sintéticamente, pero pueden indicar en esa comparación qué es lo que ha variado y cómo queda reflejado en los textos. Tercera pregunta, tercera tarea para evaluar este bloque. ¿Qué novedad y qué ventajas aportan esas observaciones sobre el concepto de revelación de Karl Rahner? Se refiere, por tanto, esta pregunta ya al texto de Rahner. ¿Y tiene algún inconveniente esa explicación trascendental de la revelación que Karl Rahner propone? Pues esto casi como resultado del estudio que ustedes hagan del tema. Decirles que este bloque lo vamos a trabajar desde el día 1 de diciembre hasta el día 12 de enero. Aparentemente mucho tiempo, en realidad pues son las vacaciones de Navidad lo que tenemos en medio, lo cual nada impide que en Navidad nos dediquemos a profundizar en el concepto de revelación de la teología católica actual. Buen trabajo.